La nueva presidenta de Venezuela lanzó una exigencia política tan audaz hacia Rusia que dejó al mundo boquiabierto: la devolución inmediata del Esequibo. Entonces, Putin, con una media sonrisa dibujada en el rostro, soltó una frase que estalló como una bomba: el Esequibo es, por supuesto, territorio venezolano. Y nuestra amistad es para siempre. Hizo una pausa, y añadió: ¿acaso han olvidado lo que ustedes hicieron por nosotros hace 25 años? Con esa sola frase, Caracas entera se sumió en el caos. Pero el impacto no terminó ahí. Nuestra conversación con Venezuela ya concluyó hace 25 años. ¿Qué clase de pacto secreto pudo haber ocurrido entre Rusia y Venezuela en 1998? Esa impactante historia está a punto de comenzar. Mi nombre es Alexandra Volkonskaya, y soy la subdirectora del Departamento de América Latina y el Caribe en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. He navegado las turbulentas aguas de la diplomacia durante 22 años. Jamás, ni en mis sueños más extraños, imaginé que aquella mañana mi vida y mi carrera se verían sacudidas desde sus cimientos. Subdirectora Volkonskaya, es una emergencia. Desde el fondo del pasillo, el joven Maxim corría hacia mí, con el rostro desencajado. A sus 26 años, era un funcionario novato, lleno de un entusiasmo que a veces resultaba agotador. En más de 2 décadas en el ministerio, nunca lo había visto en tal estado de pánico. Su cara estaba pálida como el mármol de los salones del Kremlin. ¿Qué sucede, Maxim? Cálmate. Respira hondo y habla despacio. El presidente Putin acaba de hablar sobre el Esequibo y, si no escuché mal, dijo que es territorio venezolano. En ese instante, sentí como si mi corazón se detuviera. ¿Cómo? Una decisión de esta magnitud, que afectaba directamente a mi departamento, ¿se había tomado sin que yo tuviera la más mínima noticia? Era imposible. Sencillamente inconcebible. Frente al gran televisor de la sala de conferencias ya se habían congregado todos los funcionarios del departamento, más de 40 personas. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos, sin excepción, tenían la mirada clavada en la pantalla. Putin, en la pantalla, mantenía su habitual expresión impasible, pero las palabras que salían de su boca eran una declaración de guerra diplomática. A partir de hoy, Rusia clarifica su posición oficial con respecto a la Guayana Esequiba. Dicho territorio es, histórica, geográfica e ilegalmente, parte irrefutable de la República Bolivariana de Venezuela. «Está loco», susurró a alguien a mi lado. Yo compartía el sentimiento. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo era posible que yo, la especialista en la región, no tuviera ni una sola pista? La taza de café que sostenía en mi mano tembló con tal violencia que el líquido caliente se derramó sobre mi piel, pero ni siquiera sentí el ardor. No podía apartar los ojos de la pantalla. Putin continuó, su voz firme como el acero. La flota del Pacífico rusa garantizará la libre navegación en las aguas del Caribe adyacentes a la zona. No toleraremos provocaciones de ninguna nación. Esto es una declaración de guerra. Nikolai, el director del departamento, se levantó de un salto, pateando su silla. Un veterano con 35 años de carrera, pero su voz temblaba de pura incredulidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tirando por la borda décadas de relaciones diplomáticas con otros países por Venezuela? ¿Qué razón puede haber? Antes de que Nikolai pudiera terminar la frase, mi teléfono móvil sonó con la estridencia de una alarma de incendios. En la pantalla parpadeaba el nombre de un viejo conocido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, el director general Rodríguez. Lo conocía desde hacía 15 años, desde mis tiempos en la Embajada de Caracas. Volkonskaya. Explícame qué coño está pasando.
La voz de Rodríguez era casi un grito. Era la primera vez que lo oía perder la compostura de esa manera. Director Rodríguez, se lo juro que me estoy enterando al mismo tiempo que usted. Estoy tan confundida como todo el mundo. No me vengas con vainas. ¿Nos han estado engañando todo este tiempo? ¿Toda la diplomacia, las negociaciones fue todo una farsa? ¿Se están burlando de nosotros? Al otro lado de la línea, podía oír un caos de gritos y el sonido de algo rompiéndose. No pude responder. La verdad era que no sabía absolutamente nada. Tienes 24 horas, Alexandra. Si no recibimos una explicación satisfactoria en 24 horas, nuestro país congelará toda cooperación económica. Los contratos energéticos serán revisados en su totalidad. La llamada se cortó. La oficina se había transformado en un campo de batalla. Los teléfonos no paraban de sonar. Llamadas de Washington, de Georgetown, de Bogotá, de Brasilia. Todos hacían la misma pregunta: ¿por qué? ¿Qué demonios está pasando? Subdirectora, el ministerio venezolano está en completo desorden. Dicen que ellos tampoco sabían nada de antemano, informó Maxim, con voz temblorosa. ¿Ni siquiera los venezolanos lo sabían? Entonces, ¿era esta una decisión unilateral y personal de Putin? Clavé la vista en el monitor. Al otro lado, reporteros de todo el mundo, atónitos, levantaban la mano desesperadamente, gritando preguntas. Si he de ser sincera, siempre había subestimado a Venezuela. Un país tropical, ruidoso, sumido en sus propias crisis, incapaz de hacer nada sin el beneplácito de alguna superpotencia. Una cultura vibrante, sí, pero siempre a la sombra de los gigantes geopolíticos. En el cajón de mi escritorio, tenía archivados gruesos expedientes con argumentos que defendían la posición contraria sobre el Esequibo, proporcionados por nuestros aliados. Siempre había asumido que la postura de Rusia era inamovible. Entonces, ¿por qué? ¿Qué había motivado a Putin a dar un giro tan radical? ¿Qué razón podía ser tan poderosa como para sacrificar los activos diplomáticos que Rusia había construido durante décadas con otras naciones, todo por Venezuela? Subdirectora Volkonskaya. La voz de Nikolai me sacó de mi trance. Me giré y lo vi sosteniendo un sobresellado con cera roja. Tenía el sello del Kremlin. De la oficina del presidente. Me dijeron que te lo entregara solo a ti. El sobre llevaba mi nombre. Mis dedos temblaron al tomarlo. Un mal presentimiento se extendió por mi pecho como una mancha de hielo. Dentro, había una sola nota, escrita a máquina: hoy, a las 16 horas. Preséntese sola en el archivo subterráneo del Kremlin. No había firma, pero sabía perfectamente de quién venía: Igor Solovyev, el consejero más cercano al presidente, una leyenda, una sombra de la antigua KGB. ¿Por qué yo? Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era un simple asunto diplomático. Había un secreto mucho más grande y profundo oculto, y el hecho de que me hubieran elegido a mí significaba algo. Pero en ese momento, no tenía ni idea de que la verdad que estaba a punto de descubrir haría añicos los 22 años de mi vida como diplomática. A las 4 de la tarde en punto, mis pasos resonaban pesados en los pasillos que conducían al archivo subterráneo del Kremlin. Frente a una robusta puerta de acero me esperaba un hombre de traje negro. Igor Solovyev, conocido como la sombra de Putin. A sus 70 y tantos años, sus ojos afilados brillaban en la penumbra con una intensidad que desmentía su edad. Camarada Volkonskaya. Te estaba esperando, dijo en voz baja, con un tono de la vieja escuela soviética que, por alguna razón, me erizó la piel. ¿Por qué me ha llamado? ¿Qué está sucediendo? Sígueme. Pronto lo entenderás.
Caminamos por un corredor oscuro. El aire, húmedo y metálico, me helaba los pulmones. A ambos lados, se alineaban estanterías de acero que guardaban los secretos de la era soviética. Finalmente, llegamos a una pequeña habitación. Sobre una mesa, se apilaban varios archivadores cubiertos de polvo. Mira esto. Igor abrió el primer archivador. La fecha estaba claramente marcada, 1998. La peor crisis financiera de Rusia. El rublo se había desplomado, y el país estaba al borde de la bancarrota. ¿Lo recuerdas? Eras una novata en ese entonces. Asentí. Acababa de ingresar al ministerio y era una joven ingenua que no sabía nada del mundo real. Recuerdo haber visto, día tras día, cómo las empresas extranjeras empacaban sus cosas y huían de Rusia. Todos, sin excepción, solo pensaban en retirarse. Mira esta lista, dijo Igor, pasándome un documento. Era una lista de las empresas que se habían retirado. Americanas, británicas, francesas, alemanas, incluso las japonesas se habían ido en masa. Pero entonces noté algo extraño. Hay empresas venezolanas que se quedaron. No solo se quedaron, dijo Igor, abriendo otro expediente voluminoso. Contenía las actas de las reuniones internas de grandes empresas venezolanas: Petroservicios Orinoco, Alimentos del Caribe, Consorcio Mendoza. Lo que estaba escrito allí era increíble. No nos vamos de Rusia. Un amigo no abandona en los momentos difíciles. Tuve que leer la frase 2 veces. No podía creerlo. No solo no se fueron, sino que aumentaron sus inversiones. Pagaron los salarios de sus empleados rusos con sus propios fondos, con dólares que valían oro en ese momento. Pero eso es ir a pérdida. ¿Por qué harían algo así?, murmuré. Igor me miró fijamente. Ellos dijeron, Rusia se recuperará. Esperaremos hasta ese día. De repente, sentí una opresión en el pecho. Venezuela, el país que yo había menospreciado tanto, nos había tendido la mano en nuestra hora más oscura. ¿Y las demás naciones? Los demás, Igor soltó una risa seca, despectiva. Nos pusieron condiciones. Devuélvanos las Islas Kuriles, exigieron. Aprovecharon nuestra máxima debilidad para reclamar territorio. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Me di cuenta de lo estúpida que había sido. El presidente Putin no había olvidado esa muestra de lealtad. Había esperado pacientemente durante 25 años. Y ahora, había llegado el momento de pagar la deuda. Miré la pila de documentos polvorientos. Allí yacía una historia que yo desconocía, una historia que exponía la superficialidad de mis prejuicios. Ven conmigo. Igor empujó una sección de la pared del fondo de la habitación, revelando una puerta oculta. Un pasadizo aún más profundo apareció, flanqueado por varias cajas fuertes de acero. Solo el presidente tiene acceso a este lugar. Igor abrió una de las cajas fuertes. Un archivador de color carmesí salió a la luz. En la portada, en letras doradas, se leía, Proyecto Extremo Oriente 1998-2023. Este documento se desclasifica hoy. Nadie, aparte del presidente, lo ha leído jamás. Al pasar la primera página, contuve la respiración. Invierno de 1998. En el apogeo de la crisis económica, el gobierno ruso intentó vender bonos para conseguir dólares. Nadie los quería. Los trataban como papel sin valor. Sin embargo, en diciembre de ese año, un consorcio de empresas venezolanas creó un fondo especial. ¿Qué? Revisé el documento,
pero lo que estaba escrito era inequívoco. En esa época, Venezuela también atravesaba sus propias dificultades económicas. Sus empresas debían estar sufriendo. Y en un momento así, ¿los líderes empresariales habían usado su propio capital para apoyar a Rusia? La prensa venezolana los criticó. Los llamaron locos, explicó Igor. Pero la decisión final la tomaron los propios empresarios. El documento incluía mensajes escritos a mano por los presidentes de esas compañías. El verdadero amigo es el que ayuda en tiempos de dificultad. Venezuela cree en Rusia. Rusia resurgirá. Me faltaba el aire. Cuando el mundo entero nos había dado la espalda, cuando estábamos en nuestro momento más miserable, las empresas de una pequeña nación caribeña habían creído en nosotros. Mira esto. Igor sacó una fotografía. Era del año nuevo de 1999, tomada en una fábrica de Moscú. Empleados venezolanos y trabajadores rusos posaban juntos, sonriendo. En esta fábrica llevaban 6 meses sin pagar los salarios, continuó Igor. Pero la sede central en Caracas envió fondos especiales. No solo pagaron los sueldos atrasados, sino que dieron un bono de año nuevo a todos los empleados rusos. Era una historia verdaderamente increíble. ¿Y qué hacían las empresas de otros países en ese momento? Todas se habían ido. Muchas incluso sin pagar la liquidación a sus empleados. Igor sacó un nuevo archivador. En 2008, durante la crisis financiera mundial, ocurrió lo mismo. La economía rusa volvió a tambalearse. Y aquí está registrado todo lo que hicieron las empresas venezolanas. Petroservicios Orinoco expandió su planta en Rusia. Alimentos del Caribe contrató a más personal. Consorcio Mendoza construyó una segunda planta en San Petersburgo. ¿Por qué? ¿Por qué seguían invirtiendo? Igor sonrió enigmáticamente. Porque veían el potencial de Rusia. Creían que algún día volveríamos a ser una gran potencia. Hizo una pausa. Además, los venezolanos son un pueblo que no olvida un favor. ¿Un favor? Sí, continuó Igor. En tiempos de desastres y dificultades, como el terremoto de Spitak en Armenia durante la era soviética, Venezuela envió ayuda. Los venezolanos nunca olvidaron la solidaridad que recibieron de la Unión Soviética en el pasado. Por eso, cuando nuestro país estaba sufriendo, nos tendieron la mano en silencio. Esa interpretación de la historia era completamente diferente a la que yo conocía. Pero la montaña de pruebas documentales lo decía todo. Igor pasó más páginas. En 2014, durante la crisis de Crimea, cuando Occidente nos impuso sanciones, Venezuela mantuvo las sanciones al mínimo y continuó comerciando con nosotros de manera no oficial. ¿Cómo fue eso posible? El gobierno venezolano hizo la vista gorda. Bajo la apariencia de ayuda humanitaria, en realidad nos enviaban equipos médicos esenciales para nuestros hospitales. El archivo documentaba 25 años de buena voluntad de Venezuela hacia Rusia, acumulada en silencio, en secreto, sin que nadie lo supiera. El año pasado, el presidente Putin dijo, ha llegado el momento de pagar nuestra deuda. Por eso lo del Esequibo. Exacto. Por muy importantes que sean otros aliados, no podemos traicionar la lealtad. Ese es el orgullo de Rusia. Me sentí avergonzada. 22 años trabajando como diplomática, y había ignorado por completo una verdad tan fundamental. O peor aún, ni siquiera había intentado saberla, porque siempre había mirado a Venezuela por encima del hombro. Camarada Volkonskaya, eres la primera diplomática en saber esto. ¿Por qué yo? Porque eras tú quien más subestimaba a Venezuela. Si tú cambias, los demás también cambiarán.
Igor me entregó un último documento. Era una nota manuscrita del propio presidente Putin. Venezuela demostró su amistad con hechos, no con palabras. Ahora es nuestro turno. El Esequibo es solo el comienzo. ¿El comienzo? Sí. Ocurrirán cosas mucho más grandes. De repente, sentí un mareo. El mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Y entonces, la cara de mi hija, Katia, apareció en mi mente. Ella tenía razón. Venezuela era realmente un país especial. Ahora, tengo algo que quiero que hagas. Igor me miró fijamente. Mañana por la mañana, ve a Vladivostok. Quiero que veas con tus propios ojos lo que los venezolanos han hecho en el lejano oriente durante estos 25 años. ¿A Vladivostok? Sí. Es el lugar donde las empresas venezolanas más han invertido. Allí verás muchas más cosas. Asentí en silencio. No había objeciones que poner. Quería conocer la verdad. Cuando salí del archivo subterráneo, el cielo de Moscú estaba teñido de un rojo intenso. En el coche, llamé a Katia. Katia, cariño, hoy he visto muchas cosas. ¿Qué pasa, mamá? Suenas diferente. Tenías razón. Venezuela es un país realmente especial. Pude sentir la sorpresa de Katia al otro lado de la línea. ¿Tú diciendo eso, mamá? ¿Qué ha pasado? Te lo contaré todo con calma cuando nos veamos. Y por cierto, Katia, tu solicitud para el intercambio estudiantil a la Universidad Central de Venezuela tienes mi permiso. Katia soltó un grito de pura alegría. De camino a casa, mientras miraba por la ventana, no dejaba de pensar. ¿Qué vería en Vladivostok? Sentía, con una certeza absoluta, que mi carrera como diplomática estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, abordé un avión hacia Vladivostok junto con el director Nikolai. Tras un vuelo de 7 horas, aterrizamos en el aeropuerto de la ciudad portuaria del Lejano Oriente. Nos recibió Piotr, el responsable de asuntos económicos de la ciudad. Un veterano de unos 45 años, de complexión robusta, que llevaba más de 20 años trabajando en la región. Subdirectora Volkonskaya, director Nikolai. Es un honor. Permítanme ser su guía. Nuestro primer destino fue la planta de Petroservicios Orinoco. Es la empresa venezolana más antigua de la región, nos explicó Piotr. Tras un viaje de 30 minutos en coche, un enorme complejo industrial apareció ante nosotros. Petroservicios Orinoco Planta Vladivostok. Fundada en 1998. Nos recibió Iván, el director de la planta, un ruso de unos 50 y tantos años. En plena crisis económica, la sede en Caracas decidió no retirarse de Rusia. Por favor, pasen a ver las instalaciones. Iván nos guió por el interior. Una vasta línea de ensamblaje se extendía ante nosotros, donde trabajadores rusos operaban con una energía palpable. Pero había algo diferente. El ambiente era cálido, distinto al de cualquier otra fábrica rusa que hubiera visitado. ¡Qué rostros tan alegres tienen todos!, murmuró Nikolai, asombrado. Por supuesto. Esta empresa es como una familia, respondió Iván. La mayoría lleva más de 20 años trabajando aquí. Una trabajadora se acercó a nosotros. Se llamaba Natalia, líder de la línea de ensamblaje, una mujer de unos 45 años con una sonrisa amable. ¿Recuerdan el invierno del 98? Comenzó, su voz temblando ligeramente. Mi esposo estaba desempleado y mi hija estaba muy enferma. No teníamos dinero para el hospital. Fue entonces cuando el gerente venezolano, el señor Castillo,
me entregó un sobre. Para los gastos del hospital, me dijo. Cuando lo abrí, había una suma considerable. ¿Era una ayuda de la empresa? Pregunté. No, no lo era. Más tarde me enteré de que era su propio dinero. Lo había transferido desde su cuenta personal en Venezuela. Sentí que se me humedecían los ojos. Ese gerente ya regresó a su país, pero todavía mantenemos el contacto. Cuando mi hija se graduó de la universidad, me envió un mensaje de felicitación. Natalia sacó su smartphone. En la aplicación de mensajería, se veía un intercambio constante de mensajes en español y ruso. ¿No lo ha olvidado después de 25 años? ¿Cómo podría olvidarlo? Él salvó a mi familia. Nikolai también estaba visiblemente emocionado. ¿Cuántas historias como esta hay? Cientos, respondió Iván. Entre 1998 y 2000, hubo más de 300 familias rusas que recibieron ayuda personal de empleados venezolanos. Muchas veces, la propia empresa ni siquiera lo sabía. Nuestra siguiente parada fue la planta de alimentos del Caribe. Este lugar es aún más especial, explicó Piotr. Junto a la fábrica, han construido una escuela técnica. Efectivamente, al lado de la planta había un edificio escolar. Jóvenes rusos aprendían allí de forma gratuita. Mantenimiento de maquinaria, soldadura, pintura, electricidad, les enseñaban todo tipo de oficios, y al graduarse tenían un puesto de trabajo garantizado. Al asomarnos a un aula, vimos a una veintena de jóvenes rusos aprendiendo con entusiasmo de un instructor venezolano. El profesor es un técnico jubilado de Venezuela, nos contó Piotr. Vino como voluntario. Quería ayudar a los jóvenes rusos. Uno de los jóvenes se acercó a nosotros. Hola, soy Alexei, tengo 22 años. Crecí en un orfanato, no tenía futuro. Pero en esta escuela aprendí un oficio y ahora soy empleado fijo en la planta. El rostro de Alexei rebosaba de orgullo. Una empresa venezolana me cambió la vida. Ahora podré formar mi propia familia. Para el almuerzo, fuimos al comedor de la fábrica. Para nuestra sorpresa, servían tanto platos rusos como venezolanos. Vimos a empleados venezolanos comiendo borsk y a empleados rusos comiendo pabellón criollo. Durante 20 años, habían aprendido a apreciar la cultura del otro de forma natural. El comedor era un hervidero de gente, con venezolanos y rusos comiendo juntos, charlando amigablemente. Aunque hablaban idiomas diferentes, sus expresiones eran las mismas. Había un claro sentido de camaradería. En una de las mesas estaba sentado un gerente venezolano, el señor González. Llevaba 15 años en Vladivostok. ¿15 años aquí? Sí, este ya es mi hogar. Mis hijos nacieron aquí, van a una escuela rusa y hablan ruso perfectamente. ¿No recibe órdenes de traslado de la sede central? Sí, las recibo. Pero siempre digo que me quedo. Quiero seguir trabajando con esta gente. El señor González miró con afecto a su personal ruso. Yo estuve aquí durante la crisis del 98. Vi cuánto sufrieron nuestros empleados rusos. Por eso, cuando la sede decidió mantener a todo el personal, todos lloraron. ¿Lloraron? Sí. No podían creer que una empresa extranjera no los abandonara. Probé un poco de las caraotas negras que había en la mesa. Tenían un sabor profundo y delicioso. ¿Dónde preparan esto? Lo hacemos aquí mismo, en la cocina. Con frijoles rusos, pero el sabor es tan bueno como en Venezuela. Por la tarde, visitamos la planta del Consorcio Mendoza. Aquí ocurrió algo especial en 2011, explicó el director de la planta.
¿Recuerdan el accidente nuclear de Fukushima Daiichi? En ese momento, los residentes del lejano oriente también temían la radiación. Fue entonces cuando el consorcio Mendoza distribuyó gratuitamente medidores de radiación por todo Vladivostok para tranquilizar a la población. ¿Una empresa venezolana, no el gobierno ruso? El gobierno tardaba en dar información, así que la empresa, por su propia cuenta, protegió a los ciudadanos. Sentí un nudo en la garganta y tuve que salir a tomar aire. De pie en un balcón, contemplé el puerto de Vladivostok. El mar, tan cerca de las costas de Asia. Al otro lado de ese mar, el pueblo de Venezuela había estado apoyando silenciosamente esta tierra durante 20 años. ¿Estás llorando? La voz de Nikolai sonó detrás de mí. No, es solo el viento fuerte. A mí también me pasa, dijo, mirando hacia el puerto. ¡Qué estúpidos hemos sido! Mirando por encima del hombro a Venezuela, subestimándola, cuando nuestros verdaderos amigos han estado a nuestro lado, en silencio, todo este tiempo. Director, el Esequibo es realmente territorio venezolano, ¿verdad? Ya lo he entendido. Las pruebas históricas no importan. 25 años de acciones lo demuestran todo. El sol se ponía, tiñendo de rojo el cielo de Vladivostok. Mañana iremos al barrio Caribe, dijo Piotr. Les aseguro que escucharán historias aún más sorprendentes. Esa noche, desde el hotel, llamé a Katia. Katia, cariño, hoy he visto tantas cosas que los venezolanos han hecho por Rusia. Tenías toda la razón. Es un país verdaderamente maravilloso. Tu madre estaba equivocada. Katia se rió. Mamá, de verdad has cambiado. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, pregunta lo que quieras. Al mirar por la ventana, vi letreros en español en una calle lejana. 25 años. En todo ese largo tiempo, Venezuela nunca abandonó a Rusia. Ahora era el turno de Rusia de corresponder. Y la primera prueba de ello era el Esequibo. A la mañana siguiente, nos dirigimos al barrio Caribe de Vladivostok. Comenzó a formarse a principios de los 2000, cuando las empresas venezolanas empezaron a llegar y sus empleados se instalaron aquí. Ahora viven más de 4.000 personas, explicó Piotr. Al entrar en el barrio, nos encontramos con una hilera de letreros en español. Restaurantes de comida venezolana, bares de salsa, peluquerías, tiendas de productos latinos. Era como haber entrado en un rincón de Caracas. Primero, vamos a la arepera, mi querencia, dijo Piotr. Era un pequeño local con un letrero que decía, mi querencia, abierto desde 1999. El dueño, el señor Mendoza, un venezolano de unos 65 años, nos dio la bienvenida. Cuando llegué aquí hace 25 años, esta zona estaba en ruinas. La economía rusa se había derrumbado y la gente estaba agotada. Mendoza hablaba mientras contemplaba su local. Por eso empecé el sábado de sopa. Cada sábado al mediodía, ofrecíamos sopa gratis a nuestros vecinos rusos. ¿Gratis? Sí. Al principio venían unas 10 personas, pero el boca a boca hizo que pronto fueran 100, 200. Pero eso debió ser una gran pérdida para usted. ¿Pérdida? ¿Qué va? Esa gente se convirtió en mis clientes habituales, en mi familia. El señor Mendoza señaló las numerosas fotos que adornaban las paredes. Eran fotos de él con gente rusa, por todas partes. Esa abuela de allí ha venido todos los sábados desde el 98. Ahora viene con su hija y su nieta. La nieta ya está en la universidad. ¿Todavía sigue con la sopa gratis? Por supuesto. Ya son 25 años.
Siempre hay gente que lo necesita, en cualquier época. Después visitamos el Centro Cultural Venezolano, fundado en 2005. El director nos explicó: aquí enseñamos español y cultura venezolana a los jóvenes rusos, de forma gratuita. Al asomarnos a un aula, vimos a unos 30 jóvenes rusos estudiando español con entusiasmo. Hola, profesor. Una joven rusa nos saludó en un español perfecto. Soy María, llevo 6 años estudiando aquí. ¿Y por qué estudias español? Porque me encanta Venezuela. Me encanta su música, sus telenovelas. Algún día quiero trabajar en una empresa venezolana. Los ojos de María brillaban. Mi hermana mayor dice que las empresas venezolanas tratan a sus empleados como si fueran familia. Ella trabaja en Petroservicios Orinoco y está muy contenta. Por la tarde, nos reunimos con un grupo de médicos voluntarios venezolanos. 2 veces al año, viajan a Rusia por su cuenta para ofrecer consultas médicas gratuitas a la población local. En la clínica improvisada, decenas de rusos esperaban su turno. En 20 años, más de 10.000 personas habían recibido tratamiento. Un anciano se nos acercó. Soy Vladimir. Llevo viniendo aquí desde 2006. ¿Qué problema tenía? Del corazón. Necesitaba una operación, pero no tenía dinero. Los médicos venezolanos me operaron gratis. Los ojos de Vladimir se llenaron de lágrimas. El pueblo venezolano me salvó la vida. Por eso, rezo por Venezuela todos los días. Al atardecer, visitamos una iglesia ortodoxa, construida en 2003. El sacerdote nos explicó: aquí, venezolanos y rusos asisten juntos a la misa. Se celebra con traducción simultánea. En los bancos de la iglesia, gente de ambas nacionalidades se sentaba hombro con hombro. Los himnos resuenan en español y ruso al mismo tiempo. Esto no es solo una iglesia. Es un lugar donde Venezuela y Rusia se unen. De aquí han surgido muchos matrimonios mixtos. Más de 300 parejas se han casado en esta iglesia. Al terminar la misa, una mujer rusa se nos acercó. Soy Olga. Llevo 10 años casada con un venezolano. ¿Cómo se conocieron? En esta iglesia. Mi esposo era empleado de Alimentos del Caribe. Al principio no nos entendíamos ni una palabra, pero ahora hablo español perfectamente. Su familia en Venezuela me recibió como a una hija. Cada diciembre viajamos a Venezuela a pasar las Navidades con toda la familia, hacemos hallacas juntos. Al caer la noche, el barrio Caribe se volvió aún más animado. De un bar salía música de salsa, de los restaurantes emanaba el delicioso olor a carne en vara. Este lugar es ahora una de las atracciones turísticas de Vladivostok, dijo Piotr. Los rusos vienen a experimentar la cultura venezolana. Los fines de semana, nos visitan miles de turistas. Nos detuvimos frente a un puesto de comida callejera que vendía tequeños. Prueben, por favor, dijo la dueña, entregándonos unos tequeños calientes. Con salsa guasacaca. A los rusos les encanta. Estaban deliciosos. Hacía 20 años, a los rusos no les gustaba la comida con tantos condimentos. Ahora, el pabellón, las arepas y los tequeños eran parte de la dieta local. La cultura venezolana se había integrado completamente en esta tierra. De vuelta al hotel, Nikolai murmuró. ¿Cómo se supone que voy a informar sobre esto? Las cifras no pueden transmitir esta realidad. Solo diremos la verdad. Que Venezuela ha estado apoyando a Rusia durante 25 años. Con eso es suficiente. En la habitación del hotel, comencé a escribir mi informe, pero mis manos se detenían una y otra vez sobre el teclado.
Las lágrimas empañaban mi vista y las letras se volvían borrosas. 25 años. Las empresas venezolanas no habían mirado los beneficios, sino a las personas. No habían priorizado las cifras, sino las relaciones. Habían elegido la amistad a largo plazo por encima de las ganancias a corto plazo. Y esa elección fue la que dio origen a la declaración de Putin sobre el Esequibo. Al día siguiente, en el avión de regreso a Moscú, no dejaba de reflexionar sobre lo estúpida que había sido. Más de 20 años como diplomática sin ver lo que realmente importaba. La diplomacia no se trata de tratados ni acuerdos. Se trata de la sinceridad que nace entre las personas. Eso es la verdadera diplomacia. Y Venezuela lo había demostrado a la perfección. Finalmente lo entendí. La razón por la que Putin declaró que el Esequibo era territorio venezolano no fue una jugada geopolítica. Fue un gesto de gratitud. Un agradecimiento por 25 años de amistad. Simplemente eso. Una semana después de mi regreso a Moscú, presenté mi informe al presidente. Presidente, he sido testigo de escenas asombrosas en Vladivostok. ¿Y bien? Lo que Venezuela ha hecho por este país no se puede medir con parámetros convencionales. Putin asintió profundamente. Supongo que ahora lo entiendes. ¿Por qué reconocí su soberanía sobre el Esequibo? Sí, señor. Lo entiendo perfectamente. Volkonskaya, te voy a asignar una misión especial. ¿Una misión especial? Serás la enviada especial para las relaciones ruso-venezolanas. Quiero que desarrolles aún más esta relación. Gracias, señor presidente. Mi primer trabajo tras el nombramiento fue visitar la Embajada de Venezuela. Sorprendentemente, en mis 22 años de carrera, nunca había puesto un pie allí. Bienvenida, subdirectora Volkonskaya, el embajador Castillo me recibió personalmente en la entrada. Le agradezco la invitación. No, el honor es nuestro. Finalmente nos visita. Sus palabras me hicieron sonrojar. Sentí como si supiera que yo siempre había menospreciado a su país. Nos condujo a una sala de recepción donde nos sirvieron té. Para mi sorpresa, era un té tradicional ruso. A los rusos les encanta este té, ¿verdad? Nos ha llevado 20 años aprenderlo. Podrían habernos servido café venezolano. Adaptarse a las preferencias del invitado es la forma venezolana de la hospitalidad, nuestra chéveridad. Ese pequeño gesto me llegó al corazón. La declaración del presidente Putin también nos sorprendió en Venezuela. No nos informaron de nada de antemano. ¿De verdad no lo sabían? No. Y por eso nos conmovió aún más. Por el hecho de que Rusia lo decidió por sí misma. El embajador Castillo señaló una foto en la pared. Esta es una foto de 1990, cuando se normalizaron las relaciones. Aunque nuestros lazos se profundizaron a partir del 98, las raíces son mucho más antiguas. El pueblo venezolano nunca olvida un gesto de amistad. Está en nuestro corazón. ¿Es lo que ustedes llaman hermandad? Así es, sonrió el embajador. Una vez que se establece, es una relación para toda la vida. Se dirigió a la cocina y regresó con algo. Casabe con nata criolla. La traje de mi tierra. Tiene un sabor profundo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Llevo 20 años estudiando Rusia. ¿Estudiando Rusia? Sí. Rusia es una nación orgullosa. Solo respetando ese orgullo se puede ser un verdadero amigo. Sus palabras calaron hondo en mí. Lo mismo ocurrió durante la crisis económica del 98. No es que ayudáramos a Rusia, caminamos junto a Rusia.
En ese momento, Venezuela también sufría por la recesión. Por eso pudimos entender el dolor de Rusia. Ah, así que era eso. Porque Venezuela también estaba sufriendo. Unos días después, se anunció que Putin visitaría Caracas. Volkonskaya, tú también te unirás a la delegación. ¿A Caracas? Yo. Sí. Es bueno que veas y aprendas directamente de Venezuela. 2 semanas después, estaba en el avión presidencial rumbo a Caracas. Tras un largo vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de Maiquetía. A pesar de ser de noche, cientos de personas nos esperaban, ondeando banderas rusas y venezolanas. Se oían gritos de «Es pasivo, Putin, amamos a Rusia». Incluso Putin parecía sorprendido. De camino al hotel, el paisaje nocturno de Caracas se extendía ante nosotros. Luces deslumbrantes, rascacielos imponentes. Pensar que hace 70 años gran parte de esto era campo, murmuró alguien con admiración. Al día siguiente, la cumbre se celebró en el Palacio de Miraflores. Convirtamos 25 años de amistad en 100 años de alianza, declararon la presidenta de Venezuela y Putin mientras se daban un firme apretón de manos. Fue un momento histórico. La declaración conjunta posterior a la reunión fue impactante. Una ampliación masiva de la cooperación económica, el inicio de proyectos de desarrollo conjunto en el Orinoco, cooperación en tecnología espacial y la operación conjunta de la Ruta del Ártico. Rusia y Venezuela se habían convertido, finalmente, en socios estratégicos. Las últimas palabras de Putin lo resumieron todo. Esa tarde, visitamos el Puente de la Amistad, un símbolo de la superación de las disputas fronterizas. En el centro del puente, Putin detuvo el coche y se plantó ante los periodistas. El Esequibo es, y siempre será, territorio soberano de Venezuela. Rusia estará siempre del lado de Venezuela. Estallaron los aplausos y muchos venezolanos rompieron a llorar. Mis propios ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién hubiera pensado que 25 años de amistad culminarían en un fruto tan hermoso? Esa noche, visitamos el barrio de las Mercedes, a sugerencia de Putin. Si te encuentras con los jóvenes, puedes ver el futuro. El lugar estaba lleno de vida. Un estudiante venezolano se acercó a nosotros. Presidente, muchas gracias por lo del Esequibo. No, solo hice lo que era correcto. Mi abuela trabajó en Rusia en el 98. En la planta de Petroservicios Orinoco en Vladivostok. ¿De verdad? Mi abuela siempre decía que el pueblo ruso era maravilloso. Por eso, yo también quiero mucho a Rusia. Putin estrechó firmemente la mano del estudiante. Gracias. Venezuela también es un país maravilloso. En un puesto callejero, comimos empanadas. ¡Qué vaina tan buena!, dijo Putin, levantando el pulgar con una sonrisa. De vuelta al coche, Putin dijo: Volkonskaya, finalmente entiendo de dónde viene la fuerza de Venezuela. ¿De dónde? De su gente. Es porque tienen gente tan cálida y echada pa' lante que un país puede ser tan fuerte. Tenía toda la razón. La verdadera fuerza de Venezuela era su gente. La semana que pasamos en Venezuela fue una sorpresa tras otra. En Canaima, sentimos la majestuosidad de la naturaleza. En Mérida, conocimos el dolor de las luchas pasadas. Nos reunimos con empresarios venezolanos y aprendimos su filosofía. La gente es lo primero. Todos los empresarios decían lo mismo. En el avión de regreso a Moscú, tomé una decisión. Dedicaría mi vida como diplomática a la relación ruso-venezolana. Y guiaría a mi hija, Katia, por el mismo camino. Hace 25 años, Venezuela lo dio todo por Rusia. Ahora,
Era el turno de Rusia de hacerlo por Venezuela. 6 meses después, fui nombrada cónsul en la Embajada de Rusia en Caracas. Volkonskaya, quiero que vayas a Caracas, dijo el presidente Putin. Quiero que desarrolles aún más la relación ruso-venezolana desde el terreno. Mi hija, que vino conmigo, empezó a asistir a una escuela internacional y a aprender español. Mamá, el español es muy difícil. Tómatelo con calma, cariño. Tenemos todo el tiempo del mundo. La vida en Caracas era un aprendizaje diario. Mantenía reuniones periódicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y fortalecía los lazos con las empresas rusas. Pero, sobre todo, aprendí la cultura venezolana desde cero. Un sábado, la madre de una amiga de Katia vino a casa. Te enseñaré a hacer arepas. Primero, mezclas la harina con agua y sal. ¡Ah, qué interesante! La comida es el corazón, ¿sabes? Se prepara con amor para las personas que quieres. Ese día, mientras hacíamos arepas juntas, sentí que por primera vez entendía realmente lo que significaba la hermandad para los venezolanos. Amor, dedicación y tiempo. Eso era lo que alimentaba las relaciones. Y eso era exactamente lo que Venezuela había invertido en Rusia durante 25 años. Visité la sede de Petroservicios Orinoco. ¿Por qué ayudaron a Rusia en el 98? Un verdadero amigo es el que está a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Así nos enseñaron. Esa es la manera venezolana. Pero las pérdidas a corto plazo debieron ser enormes. Sí, pero 25 años después, nos hemos convertido en la empresa más respetada en Rusia. Esa es la mayor ganancia. También me reuní con el presidente de Alimentos del Caribe. Tenemos 5.000 empleados en la planta de Vladivostok. Son todos familia. Desde 1999 no han despedido a nadie, ¿verdad? Correcto. No se puede abandonar a la familia. Visité el Museo Nacional de Historia. Quería conocer la historia de Venezuela. El curador me explicó pacientemente sus 2000 años de historia. A pesar de haber sufrido invasiones y dificultades, siempre sobrevivieron. Mientras observaba una antigua cerámica indígena, pensé en por qué este país era tan fuerte. La respuesta era clara: resiliencia y confianza mutua. Incluso en medio de la guerra, protegieron su cultura, en la pobreza, no abandonaron la educación, y en los momentos difíciles, se ayudaron unos a otros. Eso era Venezuela. Junto con Katia, visité el Panteón Nacional. Mamá, allí está la tumba de Bolívar. Es increíble que liberara a tantos países. Esa es la fuerza de Venezuela, cariño. Había pasado un año y yo era una persona completamente diferente. La diplomática que una vez había menospreciado a Venezuela era ahora una cónsul que amaba profundamente al país. El embajador ruso en Caracas me llamó. Volkonskaya, estás haciendo un trabajo excelente. Gracias, embajador. La relación ruso-venezolana está en su mejor momento. La cooperación económica y el intercambio cultural deberían mejorar aún más. Y así fue. La inversión venezolana en Rusia aumentó, al igual que el número de estudiantes rusos que iban a estudiar a Venezuela. Pero lo más importante fue el cambio en la mentalidad de la gente. Los rusos empezaron a ver a Venezuela como un socio, y los venezolanos a confiar en Rusia. Esa noche, escribí en mi diario: hoy hice arepas. Hace 25 años, las empresas venezolanas debieron apoyar a Rusia con este mismo sentimiento. Sinceridad, paciencia y confianza. Ahora entiendo por qué Venezuela es especial. Pasaron 2 años. Seguía trabajando como cónsul en Caracas.
La relación bilateral había alcanzado cotas sin precedentes. Un día, recibí una llamada urgente del presidente Putin. Ven a Moscú mañana. Al día siguiente, me dirigí al Kremlin. Volkonskaya, buen trabajo estos 2 años. Gracias, presidente. Ahora quiero confiarte una misión aún mayor. ¿Qué misión, señor? Serás la embajadora de Rusia en Venezuela. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Embajadora? Yo. Sí. Nadie entiende a Venezuela como tú. Pero yo era la persona que más la menospreciaba. Por eso eres la persona ideal. Necesitamos a alguien que conozca el cambio, que haya visto la verdad. Putin se levantó. La construcción de una alianza para los próximos 100 años está en tus manos. Haré todo lo que esté en mi poder. Al regresar a Caracas, se lo conté a Katia. Mamá, ¿te han nombrado embajadora? Increíble. Así podremos quedarnos en Caracas para siempre. Sí, cariño. Yo también quería quedarme aquí contigo. Se celebró la ceremonia de nombramiento, y recibí mis nuevas credenciales de la presidenta de Venezuela. Embajadora, bienvenida. Gracias, presidenta. Que la amistad entre Rusia y Venezuela sea eterna. Queremos construir una alianza de 100 años. Las entrevistas con los medios de comunicación no cesaron. Embajadora, hemos oído que hasta hace 3 años usted menospreciaba a Venezuela. Es un pasado vergonzoso. ¿Qué la hizo cambiar? Conocer la verdad. Lo que Venezuela hizo por Rusia durante 25 años. Rusia estará del lado de la verdad. El Esequibo es, y siempre será, territorio venezolano. Inicié mi primer discurso en la embajada ante el personal reunido. Mi objetivo es uno solo, que Rusia y Venezuela se conviertan en una verdadera familia. ¿Cómo lo lograremos? A través del encuentro entre personas. No a nivel de gobiernos, sino de ciudadanos. Creamos un programa de intercambio juvenil. Cada año, 1000 jóvenes venezolanos irían a Rusia y 1000 jóvenes rusos a Venezuela. Lo primero era conocerse mutuamente. La cooperación empresarial se expandió aún más. La inversión venezolana en Rusia se duplicó, y las empresas rusas comenzaron a entrar en Venezuela. El intercambio cultural se volvió más activo que nunca. El ballet ruso, el pop latino, la literatura rusa, las telenovelas venezolanas, todo se fusionó para enriquecer a ambos países. Katia ingresó en la Universidad Central de Venezuela. Mamá, yo también quiero ser diplomática, encargada de Rusia. ¿De verdad? Sí. Quiero un trabajo que conecte a los dos países, como tú. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias a ti, pude abrir este camino. Un sábado, subimos al teleférico del Ávila con Katia. Mamá, desde aquí se ve toda Caracas. Es realmente hermosa. ¿Te arrepientes de haber venido? Para nada. Venir aquí fue la mejor decisión de mi vida. Me alegro mucho de haber venido contigo, mamá. Desde la cima, contemplé la ciudad de Caracas. La ciudad que hace 70 años era un valle casi vacío, era ahora la capital de una nación influyente. La gente que construyó esta ciudad también ayudó a Rusia. Gente realmente increíble. Sí, realmente increíble. Pasaron 5 años desde que me convertí en embajadora. Durante ese tiempo, la relación ruso-venezolana avanzó a pasos agigantados. La cooperación económica se triplicó, el intercambio cultural se quintuplicó. Y lo más importante, la gente de ambos países se unió. Se creó un barrio ruso
en Caracas y un centro cultural venezolano en Moscú. Un día, recibí una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Embajadora Volkonskaya debe regresar a la patria. ¿Por qué? Ha sido nombrada viceministra de Asuntos Exteriores. El número 2 del ministerio. Yo. Es una decisión directa del presidente Putin. Me entristecía dejar Caracas, pero me esperaban mayores responsabilidades. Me despedí del gobierno venezolano. Embajadora, es una pena que se vaya. Yo también lo siento. Por favor, cuide de la relación ruso-venezolana desde Moscú. Por supuesto. El último día, caminé por las calles de Chacao, que tantas veces había recorrido. Mamá, no quiero irme de Caracas. Yo tampoco, cariño. Pero hay cosas que debo hacer. Trabajaré por Venezuela también desde Moscú. De camino al aeropuerto de Maiquetía, reflexioné en silencio. La persona que era yo hace 5 años, cuando visité este país por primera vez, y la persona que soy ahora, somos como dos seres distintos. Y ese cambio no solo me había transformado a mí, sino también a 2 naciones. Al llegar a Moscú, mi antiguo jefe, Nikolai, ahora embajador, me recibió. Viceministra Volkonskaya, felicidades. Gracias, embajador. Gracias a ti, la relación bilateral ha mejorado hasta este punto. Es el fruto del esfuerzo de todos. Como viceministra, me encargué de toda Asia y América Latina. Pero mi corazón siempre estaba en Venezuela. Un año después, fui nombrada ministra de Asuntos Exteriores. Volkonskaya, a partir de ahora, tú eres la ministra. ¿Ministra? Yo. Sí. No hay nadie más adecuado. Gracias, presidente. Desde que te llamé a los archivos subterráneos hace años, lo supe. Esta mujer cambiará el mundo. Es un honor, pero sus palabras son excesivas. No, es la verdad. Tú lo cambiaste. En mi ceremonia de investidura como ministra, declaré, tomando como modelo la relación ruso-venezolana, cultivaremos una verdadera amistad con otras naciones. 10 años después, visité Vladivostok de nuevo. Ha cambiado mucho, me dijo Piotr en el aeropuerto. Todo. Ahora, este lugar es un símbolo de la amistad ruso-venezolana. Y era cierto. En el centro de la ciudad se había construido la Plaza de la Amistad ruso-venezolana. Un enorme monumento mostraba 2 manos estrechándose firmemente. Una con la bandera rusa, la otra con la venezolana. La planta de Petroservicios Orinoco se había expandido aún más, con 10.000 empleados. El director de la planta, Iván, dijo con orgullo, somos el mayor empleador de Vladivostok. Natalia era ahora la subdirectora de la planta. Se acercó corriendo. Ministra Volkonskaya, bienvenida de nuevo. Felicidades por su ascenso. Gracias. Todo es gracias a usted. No, es por su fuerza. Mi hija ahora trabaja conmigo en la misma empresa. Hace 25 años, cuando el señor Castillo me salvó, nunca imaginé un futuro así. El barrio Caribe prosperaba aún más. Había más de 100 restaurantes venezolanos, y el señor Mendoza, ya con 70 y tantos años, seguía al frente de su local con energía. ¿Sigue con el sábado de sopa? Por supuesto. Ya van 28 años. Es usted maravilloso. Solo devuelvo el amor que recibí. Por la noche, se celebró un concierto conjunto ruso-venezolano. Una orquesta rusa y un grupo de pop latino-venezolano compartían el mismo escenario. Una armonía increíble.
El embajador Nicolai observaba asombrado cómo la música clásica y la contemporánea se fusionaban con una belleza sorprendente. El público, de pie, rusos y venezolanos, cantaba y bailaba juntos, abrazados. Este era el futuro con el que habíamos soñado. En el avión de regreso a Moscú, pensé, el cambio de una sola persona puede cambiar una ciudad, cambiar un país, y ese cambio sigue expandiéndose. Esta es mi historia. La historia de una diplomática rusa que, durante 25 años, menospreció a Venezuela, hasta que la declaración de Putin sobre el Esequibo la llevó a descubrir una verdad oculta y, finalmente, a amar profundamente a esa nación. En 1998, cuando Rusia estaba en su peor momento, fue Venezuela quien le tendió la mano en silencio. Ese cálido lazo de hermandad obró un milagro. ¿Cómo pudo una nación caribeña conmover el corazón de la gran Rusia? Creo que hoy Venezuela puede sentirse orgullosa. Sus empresas, su gente, nunca abandonaron a Rusia. Ni en la crisis económica del 98, ni en la crisis financiera de 2008, ni durante las sanciones de Crimea en 2014. Siempre caminaron junto a Rusia. ¿Por qué? No fue por beneficios, ni por condiciones. Fue porque eran amigos. Porque era natural ayudar a un amigo en apuros. Esa era la hermandad venezolana. Y 25 años después, Putin no olvidó esa deuda. El día que reconoció la soberanía venezolana sobre el Esequibo no fue una simple cuestión territorial. Fue un agradecimiento por 25 años de amistad. Fue un momento histórico que demostró lo que significa la verdadera amistad. Yo cambié por completo en ese proceso. De una diplomática llena de prejuicios a una ministra de Asuntos Exteriores que ama a Venezuela con todo su corazón. Pude deshacerme de los prejuicios que había albergado durante más de 20 años. ¿Por qué cambié? Porque me encontré con la verdad. Natalia en Vladivostok, el señor Mendoza en el barrio Caribe, los trabajadores rusos, sus historias me cambiaron a mí. No las estadísticas ni las cifras, sino las personas. Y ese cambio se extendió a todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la gente de ambos países, y a la siguiente generación. Ahora, la hija de Alexandra, Katia, sigue ese mismo camino. 25 años. No es poco tiempo. Pero fue tiempo suficiente para demostrar una amistad genuina. Venezuela lo demostró con hechos, no con palabras. Y Rusia no olvidó esos hechos. Por eso, hoy podemos sentirnos orgullosos de que nuestros predecesores, los empresarios venezolanos, defendieron la amistad incluso a costa de pérdidas. Y de que esa elección, 25 años después, se convirtió en la mayor fortaleza de Venezuela. No el tamaño del país, sino la grandeza de su corazón. No las cifras, sino la profundidad de sus relaciones. Eso es lo que hace a la pequeña Venezuela una nación especial. La declaración de Putin sobre el Esequibo fue solo el comienzo. Hoy, la amistad entre nuestros pueblos es más fuerte que nunca. Quizás los nombres de aquellas